gusto en saludarlos. Queremos darle una calurosa bienvenida a nuestro bootcamp. Para todos ustedes, mi nombre es Robert Altamar, coordinador de proyectos y servicios TI de las empresas IT Support Services y Discovery Cloud. Yo soy la persona que en estos momentos va a velar para que este bootcamp se desarrolle de manera fluida y que el conocimiento que se genere a través de este sea fructífero para todos nosotros. De parte de las empresas IT Support Services, Discovery Cloud, Microsoft y licencias online, les damos la bienvenida a nuestro primer bootcamp virtual llamado Espacios de Trabajo Modernos, en donde nos vamos a enfocar en lo que es SharePoint Online como herramienta fundamental para la colaboración y gestión de la documentación en nuestras empresas. Señores, nuevamente agradecemos su asistencia a este evento. Bienvenidos. Bueno, antes de iniciar a socializar nuestra agenda, vamos a tener en cuenta las siguientes reglas para el bootcamp. Primero, debemos mantener todos nuestros micrófonos en silencio y nuestra webcam desactivada para evitar que el servicio de Microsoft Teams tenga alguna degradación. Segundo, para realizar una pregunta, por favor, utilicemos la opción de Teams, levantar la mano en la barra de opciones de reuniones de Microsoft Teams e inmediatamente escribimos la pregunta por el chat. Yo estaré muy pendiente de que sus inquietudes sean resueltas. Tercero, para que estos eventos sean de nuestro interés y puedan llenar de una u otra forma nuestras expectativas y en aras de mejorar continuamente, necesitamos de la colaboración de todos ustedes para diligenciar una breve encuesta que vamos a enviar. En el día de hoy nos acompañan personal de nuestros patrocinadores de las empresas Licencias Online, LOL, Discovery Cloud y Microsoft. Tenemos al señor Juan Carmona representándonos por esta empresa. Para nuestra agenda, cierto, vamos a iniciar con la intervención de nuestro CEO, Ronald Linero. Continuaremos con nuestro amigo Juan Carmona de Microsoft, donde nos va a introducir a ese mundo interesante de espacios modernos. Finalizaremos con nuestro compañero Daniel Yesurón y su explicación sobre el tema de Microsoft Teams y SharePoint Online, mejor juntos. Por último, vamos a realizar una breve encuesta de satisfacción y la premiación para nuestra primera sesión. Esperamos que este evento sea de su agrado y pueda cumplir y llenar todas sus expectativas. A continuación, los dejo con la intervención de nuestro CEO, Ronald Linero. Ronald, adelante, por favor. Gracias, Robert, por la introducción y bueno, a todos los participantes de este nuevo espacio de conocimiento, así como siempre lo he llamado, porque esto es un espacio donde vamos a recibir de parte de estos participantes, de parte de nuestros patrocinadores, un conocimiento fresco, un conocimiento que nos va a abrir las puertas a este mundo digital y a esa cultura en la cual hoy en día nos obliga a estar más conectados. Reciban de mi parte un caluroso saludo en esta hermosa mañana, la cual se la entrego, disculpen, a nuestro Dios amado. Y como lo decía Robert, espero que este evento llene las expectativas de todos los participantes y nos puedan acompañar en las próximas sesiones que tendrán lugar los siguientes o las próximas 3 semanas a la misma hora y en el mismo día. En otras palabras, en el mismo canal. Gracias, Robert. Adelante.
Aló, Robert. Ah, tenía el micrófono en silencio. Se me había desactivado, qué pena. Bueno, para iniciar con toda nuestra agenda y para hablar sobre todo ese mundo de espacios de trabajo moderno con nuestra suite que utilizamos día a día de Microsoft 365, vamos a darle un espacio para que nos socialice todo este tema de espacios de trabajo moderno. Juan, por favor. Listo, hola. Buenos días a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero, digamos, que todos se encuentren muy bien. La idea de, digamos, esa primera conversación de los espacios modernos de trabajo, no sé si, Robert, tú me vas a ayudar con las diapositivas o comparto yo. Ah, bueno, listo. Entonces, la idea, digamos, es definir primero que todo esos espacios modernos de trabajo, ¿sí? Entonces, para ustedes, y me gustaría que pensaran, digamos, no vamos a prender el micrófono, pero me gustaría que pensaran para ustedes en qué consiste un espacio moderno de trabajo. Muchas veces las respuestas varían de yo quiero poder acceder a las herramientas en cualquier lugar, yo quiero tener espacios de trabajo, digamos, más modernos, donde no haya tantos cubículos, sino que sean espacios más abiertos. Muchas veces las respuestas varían en yo quiero flexibilidad en dónde trabajo, a qué horas trabajo, etcétera, ¿cierto? Pero entonces ahí empiezan a haber digamos, como un mundo de consideraciones por detrás. Empiezan a haber consideraciones respecto a la seguridad, a cómo protejo en este nuevo esquema de trabajo a mis usuarios, porque ya no es tan fácil como, digamos, la seguridad tradicional es, yo tengo mi compañía, genero una seguridad perimetral y tengo unos antivirus internos que en teoría con eso debería estar más o menos protegido. ¿Qué pasa? Empiezan a haber, digamos, como unos retos y unas tendencias también alrededor de cómo se empiezan a conformar estos espacios modernos de trabajo, sobre todo digamos, en la problemática actual. Entonces, hay cuatro, digamos, que me gustaría resaltar. La primera es la inclusión. En este momento, en casi todas las organizaciones se tienen un rango de edades bien complejo entre todos los, digamos, integrantes, todos los empleados de una organización, lo cual hace un reto porque no todos nos gusta comunicarnos de las mismas formas y todos preferimos usar o tenemos unas preferencias en cuanto a usar medios de comunicación, herramientas para trabajar, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos generar una comunidad inclusiva para todos, no solo para, digamos, cierto grupo de edades o para ciertas generaciones, sino incluirlos a todos, porque así podemos involucrarnos más, podemos ser más productivos, podemos ser más eficientes en nuestro trabajo? Algo que también se vuelve bastante retador, digamos, en las organizaciones hoy por hoy, son los datos. ¿Sí? Ahorita las organizaciones producen una cantidad de información impresionante. El asunto es cómo utilizar realmente esa información. De nada nos sirve, digamos, tener la información si no la podemos interpretar, si no la podemos analizar, si no podemos tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, otra parte muy importante y algo que está definiendo los espacios de trabajo, el trabajo hoy en día, son digamos, como el análisis de esa información. Digamos, otro punto que viene y que se ha visto, digamos, particularmente visible, se ha hecho particularmente visible en esta situación en la que estamos, digamos, por todo el contexto actual, es el lugar de trabajo, ¿sí? Empieza a haber muchos, digamos, empleos como tal, que por este tipo de situación se transforman en escenarios de teletrabajo, se transforman en escenarios de pronto no de todo de teletrabajo, pero sí de trabajo flexible, donde ya el lugar de trabajo no siempre es la oficina necesariamente, sino entonces se generan espacios en mi casa, etcétera. Y el reto de esto no es solo, digamos, como la cantidad o para las áreas de tecnología qué tan complejo es darles las herramientas para trabajar, sino darles esas herramientas de una forma en que, digamos, esa productividad no disminuya. Por ejemplo, y se han estado, digamos, como medio pendiente de noticias que hasta los noticieros les gustan pasar digamos, las fallas de algunas personas que están en reunión y el fondo de atrás pasa una persona que no tenía ni idea de qué estaba pasando y no pasa, digamos, de la forma más presentable posible, ¿cierto? Entonces, generar herramientas para que ese trabajo sea adecuado. Por ejemplo, si lo notan,
claramente pues yo estoy en mi casa, pero el fondo como tal que tengo atrás, y ahorita Ronald también tenía un fondo que parecía una oficina, son escenarios que yo puedo habilitar para evitar con, digamos, una característica tan sencilla ese tipo de situaciones donde no solo se genera como una mala impresión, sino que también va a distraer a las personas que están, si por ejemplo es una capacitación, una clase, entonces esto empieza a desviar la atención de las personas. Y finalmente, una que no consideramos muy a menudo, aunque ahorita, digamos, yo como parte de Microsoft soy especialista en, digamos, todo lo que son estos espacios modernos de trabajo, y una parte muy importante es la seguridad, ¿sí? Y hemos visto cómo en este periodo de tiempo se han incrementado los ataques, los ciberataques a los usuarios, precisamente porque saben que están en las casas, porque saben que están en computadores que no necesariamente son los más seguros, y que no todas las organizaciones han implementado una estructura de seguridad y una arquitectura de seguridad que les permita defenderse, que les permita detectar estos ataques y reaccionar y responder. Entonces, la vulnerabilidad de estos escenarios se vuelve básicamente digamos, como una característica esencial de los espacios modernos de trabajo. ¿Cómo puedo remediar esa vulnerabilidad? ¿Cómo puedo hacer que mis espacios de trabajo sean seguros, que mi información esté totalmente seguro que no le va a pasar nada, digamos, en una suite de colaboración, y que no voy a tener ningún problema de seguridad que implique posteriormente una situación más grave, ¿cierto? Una de las estadísticas tristes es que, por ejemplo, para ciertos segmentos de las industrias no es fácil recuperarse de un ataque de seguridad, porque no es solo información que se fue, sino probablemente son normativas que se violaron porque esa información se fugó, así digamos no sea como responsabilidad particular de una organización, pero entonces empieza a ser importante poder proteger ya no tanto mi computador on-premise, ya no tanto la red que tengo en la empresa, porque bien, eso sigue siendo una parte de ese esquema de seguridad, pero más a mi usuario, ¿sí? Porque nada saco con que el computador de la empresa está bien, pero la cuenta se la hackearon desde el computador de la casa, el enlace de phishing lo abrió desde el computador de la casa o desde el celular inclusive. Entonces, esa vulnerabilidad es algo que tenemos que tener en cuenta para los espacios de trabajo. Sigamos, si quieres. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos espacios de trabajo se definen bajo tres, por así decirlo, perspectivas. Entonces, desde las personas como tal, desde los procesos y desde la tecnología. Entonces, desde las personas, ¿qué es este proceso, digamos, de transformación a estos espacios modernos de trabajo? Primero, promover e identificar como tal el liderazgo digital, ¿sí? Entonces, que haya personas que se apropien de las herramientas, que generen, digamos, los conocimientos necesarios para trabajar estas herramientas, y, digamos, promover que cada vez haya más de estos individuos dentro de las organizaciones. No tienen que ser todos de un área técnica. Realmente, si ustedes, y se ve detenidamente la suite de Office 365, hay herramientas que son muy sencillas de utilizar, pero que son para roles que muy probablemente no son del área de tecnología, ¿sí? Herramientas de comunicación como Stream, como medios de comunicación como Sway, que permiten a las personas generar una comunicación más efectiva dentro de las organizaciones, y no necesariamente es, digamos, como la herramienta más técnica del mundo al usarla. Entonces es importante tener eso. Promover una cultura digital. Está claro que, digamos, pasar a estos espacios modernos de trabajo implica un cambio cultural, implica un cambio de entender y de generar, digamos, ciertas políticas de responsabilidad, ciertas políticas de, inclusive hasta de protección, ¿cierto? Ahorita mencionaba los temas de los ataques de phishing, ¿sí? Una de las mejores estrategias, y que va indudablemente al lado de las tecnologías, digamos, que me protejan de este tipo de herramientas, es la concientización de los usuarios, ¿sí? Porque si yo tengo un usuario que mi correo, las herramientas marcaron el correo, le dijeron que era de phishing, tenía un montón de archivos, de alertas alrededor del correo, digamos, temas marcados, y ese usuario aún así hundió el enlace de phishing,
Eso quiere decir que ahí lo que falta es una concientización de los usuarios. Ciertamente yo puedo obtener, digamos, las herramientas que yo necesite para generar esa protección, pero al fin y al cabo, si mi usuario no está consciente de qué es lo que está pasando, si no está consciente de los ataques y de la vulnerabilidad que puede él tener al ser atacado de esta forma, pues entonces no voy a tener una protección tan efectiva como la tendría en otro escenario. Y el último es la gestión del cambio, ¿cierto? Obviamente esta transformación no es fácil, ¿sí? Hay que aprender, hay que, digamos, generar nuevo conocimiento, en parte en temas de protección, en parte en temas de funcionalidades de las herramientas, por ejemplo, cómo hacer simplemente algo tan sencillo como hacer los fondos. Este tipo de gestión del cambio es importante que haya un acompañamiento de personas que tienen la capacidad, que ya, digamos, técnicamente conocen las herramientas y me pueden ayudar a configurar y a generar la mejor experiencia para mis usuarios finales. A nivel de procesos, ¿qué es la transformación en estos espacios modernos de trabajo? Mejorar primero la colaboración, mejorar las prácticas de colaboración. Yo les comento un caso en particular que vemos, digamos, yo atiendo a clientes y algo que vemos casi en todas las compañías es el siguiente proceso de colaboración. Yo necesito hacer un informe, ¿sí? Yo necesito hacer una presentación. Y normalmente la forma en que se colabora en muchas organizaciones es, yo hago mi parte del informe y genero un correo electrónico, digamos con informe versión 1 y se lo mando a las 4 o 5 personas con las que tengo que ayudar, con las que me van a ayudar más bien a generar esa colaboración. Pues entonces nos empezamos a mandar una serie de correos, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, hasta que llegamos, digamos, a la versión final, donde en teoría ya el documento está listo. Y uno ahí abre ese documento y encuentra errores o encuentra temas que tiene que agregar como tal a la presentación, al informe, al documento que estamos generando. Y entonces empiezan a cambiar los nombres, versión definitiva, esta sí es, esta definitivamente sí es. Y empezamos a generar una serie de documentos que al final no sabemos ni siquiera cuál es la versión que tenemos que utilizar o cuál es la versión que teníamos que entregar. Y probablemente nos toque tomar la versión más cercana, realizar los cambios y enviarla. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo haciendo ese tipo de cosas? ¿Sí? Si es un solo documento a la semana, pues puede que no sea tan grave. Pero si son 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso se empieza a volver un manejo que nos está quitando productividad en nuestros horarios laborales y que al fin y al cabo lo que hace es ocupar nuestros horarios también personales. También es importante crear, digamos, un ambiente en el cual se pueda canalizar la innovación, ¿sí? Crear grupos, crear foros, crear sitios de comunicación en los cuales sea más fácil para casi que cualquier miembro de mi compañía innovar, ¿sí? Muchos escenarios. Hay un escenario particular con Yammer y el video lo encuentran en YouTube porque es un caso abierto de unos hoteles que básicamente lo que pasó con Yammer fue que ellos, uno de los, digamos el director, el dueño, el gerente de uno de los hoteles, notó que las tarjetas que estaban usando para entrarlas mantenían en la basura porque siempre se les dañaban, casi que las usaban una vez para entrar al cuarto del hotel y se dañaban. Entonces, al ver eso, y pues claramente los huéspedes del hotel están bastante insatisfechos porque cada nada les tocaba ir a recepción para cambiar la tarjeta, se generó un canal de conversación a nivel de Yammer, ¿sí? Y a nivel de Yammer se empezaron a juntar ideas de cómo podíamos hacer esto. QRs en el celular, si les damos en vez de una tarjeta una manillita a todos, etc. Y al fin y al cabo se decidió registrar a las personas por huella, ¿sí? Para que pudieran entrar, digamos, el registro, tomaban la huella dactilar de las personas y al fin y al cabo las personas simplemente entraban, ya la huella estaba programada y podían entrar a sus cuartos, reduciendo no solo, digamos, los costos de implementación de las tarjetas, ni los costos de fabricarlas, imprimirlas, etcétera, sino también reduciendo digamos, la experiencia que estaban teniendo los usuarios. A eso me refiero con canales de innovación. Y la idea es construir también una cultura corporativa activa, ¿sí? Básicamente que podamos no tanto ser reactivos, no tanto esperar, por ejemplo, y uno de los escenarios en los que más es visible esto son temas de seguridad informática. En general, las empresas en Colombia reaccionan y empiezan a comprar o empiezan a equiparse de herramientas de seguridad una vez sufrieron un ataque, ¿sí? Una vez hubo el problema.
uno de los, digamos, de las conversaciones que más, digamos, como yo soy especialista en el tema de seguridad, una de las conversaciones que más se tienen con las áreas de tecnología, con las áreas de seguridad es que aquí la seguridad no es visible, no se ve que está funcionando hasta que pasa el evento. Es muy difícil pedir presupuestos de seguridad porque hasta que no ocurre algo que va a afectar de una forma crítica a la compañía, realmente no hay inversiones en esquemas de seguridad. Entonces, eso también es parte de esa cultura corporativa activa, de estar siempre intentando mejorar y no esperar a que ocurra un acontecimiento que nos afecte para generar esa, digamos, como esa respuesta, no ser tan reactivos. Y a nivel de tecnología, entonces la idea es centrarnos en 3 puntos. El primero es adoptar la innovación digital. Básicamente apoyándonos en estos canales y en las herramientas que nos permiten, por ejemplo, crear esos canales de innovación. También habilitar, digamos, la información a partir de datos. Muchas veces la información está muy centralizada en muy pocas personas dentro de las organizaciones. No digo que toda la información deba ser, digamos, como democratizada, pero una gran parte sí, porque hay, digamos, potencial que se está perdiendo de datos que no se están viendo, que puede que otras áreas o puede que otros sectores puedan aprovechar eso para hacer campañas, puedan aprovechar eso para generar eventos o para generar inclusive casos de negocio. Y una parte bien importante es desarrollar un departamento de tecnología que pueda responder de forma ágil y segura ante los requerimientos de una organización. Entonces, si quieres, pasemos. Entonces, ¿qué es un espacio moderno de trabajo y cuál es el viaje de un espacio moderno de trabajo? Entonces, lo que están viendo ahorita en pantalla es, digamos, para Microsoft lo que se considera un espacio moderno de trabajo. Un espacio moderno de trabajo va desde el principio, desde la identidad y el acceso de cada uno de los usuarios, ¿cierto? Entonces, desde que yo, digamos, me paro en la mañana e ingreso a mi computador. ¿Por qué eso es un espacio moderno de trabajo? Porque desde ahí va. Porque desde ahí empieza a aplicar la seguridad, ¿sí? Porque puede que el que esté accediendo digamos, a las herramientas, a la nube, a mis documentos, no sea necesariamente el usuario que en teoría tiene la clave y la contraseña, sino que su clave y contraseña fue vulnerada. Entonces yo puedo generar desde ese punto la protección hasta finalmente cuando la información sale de mi organización, que es por ejemplo cuando yo genero espacios o genero, digamos, documentos que van a salir de mi organización, pero que es información confidencial y preferiría o, digamos, es un requerimiento que esa información solo la vean digamos, los contactos o las instituciones a las cuales se las estoy enviando, ¿sí? Si tengo una lista de clientes que le envíe a, no sé, mi fabricante, por ejemplo, en este caso Microsoft, para que me ayude con unas campañas para esos clientes, yo no quiero que esa información de repente la pueda obtener mi competencia, ¿sí? Si yo voy a enviar unos registros de auditoría que tengo que enviar por un proceso que se está haciendo de forma, digamos, por así decirlo, automática con una entidad del Estado, yo no quiero que esa información pueda llegar a otras manos y me empiece a perjudicar, ¿sí? Esos son casos, digamos, muy un poco irreales, pero les pongo un caso mucho más básico. Que yo cuando envíe una información a un correo electrónico de uno de mis usuarios, ese usuario no pueda descargar esa información y compartirla por WhatsApp, ¿sí? O que no se comparte información por WhatsApp, por lo menos cuando es organizacional. Algo que es demasiado común hoy por hoy en las empresas en Colombia es la cantidad de información que se comparte por grupos organizacionales de WhatsApp, ¿sí? Tengan en cuenta que no estoy diciendo que WhatsApp no sea una buena herramienta de comunicación, es una excelente herramienta de comunicación, pero el problema es que no nos da seguridad y no nos da administración sobre esa información que estamos enviando, ¿sí? Si es para un evento público, si es una invitación a clientes, etcétera, pues de pronto eso no es tan grave. Pero si tenemos un grupo público, un grupo interno en nuestra organización, en el cual estamos de forma constante enviándonos documentos que tienen información sensible, eso ya no es tan, digamos, como una buena práctica. Porque, y les voy a, digamos, voy a plantear una pregunta para que, digamos, desde cada uno se la pueda hacer. Hoy por hoy, si un usuario se va si uno, digamos, de sus empleados se va de la organización y estaba en ese grupo donde se envía información confidencial, ¿ustedes cómo pueden eliminar esa información de ese dispositivo?
teniendo en cuenta que el dispositivo es de él, ¿sí? No hay nada que, digamos, si tienen herramientas que lo hagan, perfecto. Si no tienen, entonces eso es una, digamos, una de las brechas de seguridad. No todas las brechas de seguridad ocurren porque un hacker quiere hacerle daño a nuestra compañía. Muchas ocurren simplemente por, digamos, no tener capacidades de gobierno sobre la información. Entonces, este es todo el viaje. Vamos desde herramientas que nos ayudan a proteger la identidad de acceso. Ahí digamos, la traducción de las diapositivas me escaché un poquito. Podemos tener single sign-on, que es básicamente una sola vez entrar a la plataforma. Esto sobre todo sirve mucho tanto para no poner tanto las contraseñas, que eso sí, eso es un riesgo de seguridad, como para que los usuarios finales tengan una mejor experiencia en la herramienta, que no cada vez que entren a algo tengan que estar verificando algo adicional. Tengo también herramientas de acceso condicional que van a evaluar cómo se está dando ese inicio de sesión. Tengo herramientas contra la protección de amenazas, administración de dispositivos, gestión de aplicaciones, escritorios modernos, soluciones de autoservicio, etc. Toda la línea que ven ahí. Ese es todo el, digamos, como todo el camino hacia los espacios modernos de trabajo, digamos, en la totalidad que nosotros como Microsoft lo entendemos. Abajo van a ver que hay muchos proveedores que empiezan a brindar herramientas individuales de cada una de ellas, ¿sí? Hay herramientas, hay, digamos, directorios activos de Okta, hay temas, digamos, de seguridad de encripción de Symantec. Eso es, digamos, son todos los proveedores, pero vean que no solo uno me va a brindar toda la transformación. Ahora, si quieres, dale un clic más, por favor. ¿Qué es lo que me brinda todo ese ciclo, digamos, que se conoce como el espacio moderno del trabajo? Microsoft 365. Obviamente dependen de los planes, pero Microsoft 365, más que aplicaciones que me den las funcionalidades aisladas, lo que busca Microsoft 365 es brindarme una plataforma completa en la que yo pueda proteger a mis usuarios, a mis aplicaciones, a mis dispositivos, sean dispositivos móviles, sean dispositivos de escritorio, contra las amenazas a la identidad de mis usuarios y proteger la información. Entonces la idea es que Microsoft 365 me va a dar toda la línea, todo ese espacio moderno de trabajo, todo el camino recorrido, lo puedo recorrer con una sola plataforma y evitar, digamos, temas adicionales. Si quieres, pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las, digamos, como esos principales, digamos, etapas? Por ejemplo, a nivel de la identidad, aquí hay varios ejemplos. A nivel de la identidad, ¿yo cómo puedo proteger a mis usuarios? ¿Sí? Entonces, dependiendo, vuelve y juega, dependiendo, digamos, del esquema de licenciamiento que yo tenga, yo puedo generar protecciones inteligentes basadas en los comportamientos del usuario, ¿cierto? Es que un usuario descarga un archivo de Word, de Excel, de PowerPoint. Cuando ese usuario le dio a habilitar edición, se empezaron a pedir unas escalaciones de administración de ese usuario para tomar control de la máquina. Es más, esas escalaciones empezaron a enviar correos electrónicos a otros usuarios y esos otros usuarios se empezaron a comportar de una forma similar. Entonces, de forma inteligente, yo puedo aislar esos 3, 4 computadores que ya están, digamos, en una situación anormal, porque un usuario común y corriente no debería estar pidiendo esos permisos de escalación. También me va a permitir controlar la visibilidad sobre las herramientas de Shadow IT, que digamos es un dolor de cabeza para muchas áreas de tecnología, debido a que, digamos, son herramientas sobre las cuales no tengo administración, por ejemplo, WhatsApp es una de ellas, y pierdo control sobre la información que estoy enviando por ahí y pierdo todo tipo de esquema de seguridad que tenga implementado. También tenemos herramientas que nos ayudan con la protección contra amenazas avanzadas, específicamente eso me va a ayudar con single sign-on, planes de ATP y la productividad individual de recursos compartidos en la nube. Entonces yo puedo protegerme de ataques de día cero mediante este tipo de herramientas. También puedo tener una gestión de cuál es la productividad en el lugar de trabajo con analíticas puntualmente de cada uno de los usuarios y entender básicamente que cada usuario entienda por su cuenta en qué aspectos debería de mejorar en temas de colaboración, en temas de productividad, en temas de enfoque como tal, que serían
ya a nivel más individual, más uno a uno, ¿cierto? Hay una herramienta que se llama Analytics que te permite, digamos, genera informes de forma periódica relacionados con esto. Generar comunicaciones inteligentes, por ejemplo, con Teams. Estas llamadas no cuentan como comunicaciones inteligentes. Normalmente lo que hacen, a lo que se refieren con comunicaciones inteligentes, es al integrar bots. Entonces, por ejemplo, que yo no tenga que resolver las dudas respecto a procesos de mantenimiento de ciertos equipos dentro de la compañía, sino que hagamos un bot que cualquier usuario o cualquier usuario del área de mantenimiento le pueda preguntar para que tenga una guía puntual de lo que está haciendo, ¿sí? Puedo generar en tiempo real paneles dinámicos. Puedo basarme, digamos, en una suite que se llama, en una herramienta que se llama Graph, que va a darme recomendaciones basadas digamos, en esta herramienta para temas de cumplimiento, de gobernanza y de supervisión, ¿sí? También puedo generar búsquedas automatizadas para el gobierno de la organización, ¿cierto? Si yo necesito encontrar un archivo porque quiero abrir un proceso de investigación, porque hubo digamos, como una traza de documentos extrañas que salieron de mi compañía, cosas de ese estilo. Y puedo generar temas de clasificación automatizada de documentos sensibles para que no se pierdan, digamos, por ningún motivo, así un usuario intente, digamos, de forma intencional enviar información confidencial hacia otras organizaciones. Entonces, ahí genero este tipo de protecciones. Ahí las herramientas están, ahí ya, digamos, aparecen las herramientas que me pueden ayudar a estos procesos, que son el directorio activo, el ATA, que es Advanced Threat Analytics, que es la que vigila esos comportamientos inusuales de los usuarios, los planes avanzados de seguridad que se conocen como los ATP, Advanced Threat Protection. Entonces está uno en Azure, uno en Windows, uno en Office 365. Workplace Analytics, que eran las analíticas que les estaba diciendo. Teams, el tema de comunicaciones inteligentes. Power BI, para generar estos paneles, sean en tiempo real o digamos que se actualicen de forma periódica. Estadísticas como, inteligencia de amenazas y fuera de eso cumplimiento avanzado. Y la última, que digamos es el cifrado o la capacidad de compartir información confidencial de forma segura, que se llama Azure Information Protection. Todo eso alimentado por mecanismos de inteligencia artificial para mejorar y para facilitar esta gestión, ¿cierto? Que no dependa de necesariamente una persona atrás que haga estos cambios. Entonces, básicamente, toda esa parte de inteligencia artificial, ¿de dónde se alimenta? ¿De dónde está? ¿Cuál es la base, digamos, que nos da la confianza de esa inteligencia artificial? Primero, los datos. Tenemos un conjunto de datos muy grande debido básicamente a los usuarios que están haciendo uso de herramientas como Bing, como LinkedIn, como Office, y además de algunas otras plataformas, como por ejemplo Exchange, y bueno, ahí está incluido un poquito Office, y herramientas en las cuales tenemos una gran base de datos unificada, en la cual podemos fácilmente, digamos, analizar esa cantidad de información. ¿Para qué? Para prevenir ataques, o para mejorar mejores insights a nivel de colaboración, o para, digamos, generar tipos de comunicación más efectiva, y así. Entonces, la idea es, tenemos una gran cantidad de información que estamos analizando constantemente para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Lo segundo es el poder de la nube, el poder que tiene Azure como tal, que reúne soluciones tanto de software como de hardware para crear una nube optimizada por inteligencia artificial. Yo sé que estamos hablando de espacios modernos de trabajo, pero hay varias herramientas, digamos, en el cuadro anterior que funcionan como tal con esquemas de Azure, ¿sí? Entonces, no es que yo tenga que pagar algo adicional, sino que hacen uso de los recursos de Azure, sobre todo para implementar temas de inteligencia artificial. Y finalmente los algoritmos, que entonces empezamos a invertir, digamos, mucho en estos algoritmos para generar avances a nivel de todas las herramientas que les hemos mostrado. ¿Sigue? Listo, entonces, básicamente ahorita vimos cómo
como tenemos todo un histórico como tal de herramientas que nos ayudan, y básicamente lo que nos ayudan es mejorar los temas de seguridad, que es un punto esencial, y el otro son temas de compliance o cumplimiento, que también se vuelve clave para ciertas organizaciones que otras, pero en general es un tema clave para mejorar, ¿sí? Porque el cumplimiento puede, digamos, conllevar acciones legales contra las compañías, etcétera, y la idea es también protegernos en ese ámbito. Tenemos muchas certificaciones ISO, certificaciones IPA, que ayudan tanto a empresas de salud como digamos, empresas comerciales, ¿sí? Dale ahí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener Microsoft 365? De trabajar todos estos espacios modernos de trabajo sobre Microsoft 365. La primera es que, como les mostramos, hay muchos proveedores que, digamos, de forma individual pueden cubrir esos, digamos, cada uno de los servicios, pero la primera ventaja, y digamos de las más obvias, es que al tener una sola plataforma, primero pues necesitas menos proveedores, y segundo, empiezan a bajar, y esto hasta cierto punto empiezan a bajar unos costos debido a que tienes menos productos que gestionar porque estás gestionando una plataforma entera y te tienes que capacitar menos. ¿Qué pasa cuando, digamos, el esquema viejo de seguridad que muchas organizaciones utilizaban? Es decir, bueno, voy a mirar antivirus, el mejor del mercado es este, tal. El mejor, digamos, directorio activo es este. El mejor tema para manejar DLPs es este, y así, ¿cierto? Entonces yo cogía características individuales de paquetes y decía, esto es lo mejor que puedo encontrar. Ahora, siendo así eso, ¿qué fue lo que, digamos, empezó a pasar? Que yo dentro de una compañía casi que tenía que tener un especialista de cada proveedor para yo poder gestionar eso, o si no, pagarle al proveedor para que gestionara mis productos, que, digamos, en ciertos países no era posible, entonces básicamente tenía que tener especialista en cada herramienta. Eso sin contar la integración que iba a necesitar entre todas ellas. Entonces, eso empieza a subir unos costos que, si bien no son visibles inicialmente, ciertamente están ahí. Fuera de eso, esto disminuye la fricción. Si quieres, vuelve. Ven. Eso disminuye la fricción también para los usuarios finales y la resistencia al cambio, porque entonces ya solo van a tener que entender una suite, y toda la seguridad pues probablemente es parte del área de TI, pero solo van a tener que estar familiarizados con unas mismas herramientas. Hay menores costes de integración, y una ventaja grande que tiene esto es que reduce los puntos ciegos, reduce los puntos en el cual la integración de dos herramientas no es suficiente. Entonces, como aquí estamos hablando de una plataforma completa de seguridad, vamos a reducir esto. Avanza. Listo. La seguridad del cumplimiento de Microsoft 365, entonces, es bien crucial para yo tener reportes sobre las amenazas y la protección que estoy teniendo de mis documentos, gestionar la identidad como lo estamos viendo y facilitar la gestión de seguridad. Entonces, eso es importante porque recuerden que, primero, los datos son uno de los activos más importantes de una organización. ¿Sí? En este momento la información es uno de los activos más importantes en cualquier organización, sea una organización de gobierno, una comercial, una de salud, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa si se filtra la historia médica de alguno de mis pacientes como tal? Eso tiene repercusiones legales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se filtran los datos de mis listas de clientes? Puede que eso no tenga repercusiones legales, pero va a tener repercusiones en el negocio, ¿cierto? Y así. La seguridad, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, debe iniciar desde que el usuario se autentica en la plataforma, ¿sí? Porque si yo no estoy verificando que ese usuario que está ingresando es quien dice ser, pues yo no voy a proteger nada de ahí para adentro, porque ningún sistema ni ningún antivirus le va a decir a un usuario externo que va a ingresar a un computador que ese no es, porque no tiene, digamos, los esquemas porque él tiene el usuario y la contraseña, y digamos, ese es como su pase de autenticación. Importante también correlacionar la información sobre las amenazas y responder de forma automática, lo que les mencionaba el caso ahorita de gestionar la identidad y el comportamiento de los usuarios. Y también se puede optimizar con la información de seguridad las herramientas y las herramientas de configuración. Se puede, digamos, optimizar este esquema de seguridad que estamos planteando. ¿Sigue? ¿Listo? Entonces,
Básicamente somos una de las plataformas más confiables, vuelve un poquito, son unos datos que son como interesantes. Somos una de las plataformas más confiables en temas de los centros, digamos, los data centers que tenemos alrededor de todo el mundo para guardar esa información. Ustedes saben que la información que tiene Office 365 está duplicada, está replicada, perdón, en varios data centers para que si pasa alguna eventualidad en alguno de ellos no tengan pérdidas de información. Tiene una, digamos, como una seguridad al entrar a esos data centers que es más que en muchos otros lugares importantes de este país, del país y del mundo en general. Robert, creo que eso. Qué pena. Y tenemos, digamos, una infraestructura también global en la nube que, digamos, ayuda con toda esta replicación de datos, con todo el tema de la segregación de seguridad del hardware y datos que, digamos, podemos garantizarles la seguridad y la disponibilidad también de la información en nuestros data centers. ¿Quieres sigue? Entonces, una atrás, que ya vamos a terminar. Listo, entonces, también somos una de las, digamos, de las plataformas que más tiene certificaciones de cumplimiento con diferentes leyes, ¿sí? Leyes como en Estados Unidos como el FDA o leyes ISO como estándares internacionales, etcétera. Entonces tenemos muchas certificaciones, cada uno de los productos las tiene y están disponibles para que ustedes los tengan. Inclusive tenemos un centro de cumplimiento para que ustedes estén seguros de qué es lo que están, digamos, como teniendo a nivel de cumplimiento a través de las herramientas de Microsoft. Nosotros somos muy claros, vuelve un poquito, nosotros somos muy claros en, digamos, las políticas de privacidad que tenemos. Nosotros lo que obtenemos sobre todo de los clientes son estadísticas de uso a nivel de la información. No vemos, digamos, como sus chats o no vemos información puntual. Llamo a la atención de este punto porque ha habido, digamos, últimamente con todo este tema de teletrabajo, organizaciones que después de analizar un poquito más los términos de uso, etcétera, se dieron cuenta de que sí estaban accediendo a información un poco más sensible de los usuarios, ¿sí? Podemos dar garantías únicas de residencia de datos y Microsoft se compromete muy claramente al cumplimiento del GDPR. Entonces, si quieres, sigue, ya es la última. Y la idea es, esta es la nube, ¿sí? Esto es lo que nosotros conectamos. Nosotros analizamos, ahorita mencionaba un producto que se llamaba Graph. Graph es algo que viene dentro de Office 365 y básicamente Graph lo que hace es conectar todas las señales que aparecen desde los diferentes servicios de Office para mejorar la experiencia a este nivel, ¿cierto? Para mejorar, digamos, los ataques que puede haber de digamos, ataques de ciberseguridad que puede haber. También tenemos para, digamos, implementar o mejorar las búsquedas de contenido en algunos navegadores, los correos electrónicos que se analizan de forma constante para proteger de cualquier tipo digamos, de ataque malicioso que llegue por este medio, etc. Entonces, esta es como toda la nube y todas las operaciones que se hacen cada día y todo esto alimenta nuestro gráfico de seguridad inteligente, ¿sí? Entonces, tenemos todas estas señales que están alimentando de forma constante esto, tanto los equipos como los portales de Azure, como Bing, como las cuentas de Exchange Online, las cuentas de Microsoft, OneDrive. Entonces, todo esto se volvió una sola plataforma de colaboración y alimenta este graph para generar esa seguridad inteligente y cada día estar, digamos, en unos esquemas mejores de seguridad. Básicamente eso era lo que les quería comentar de los espacios modernos de trabajo, para que entendieran un poco como toda la perspectiva. Y no siendo más, pues me imagino que las preguntas van en la parte final, ¿cierto? Bueno, Luis, Juan, muchas gracias por tu intervención, muy interesante todo el tema de espacios de trabajo moderno y finalmente cuál es el propósito de Microsoft, ¿cierto? Para utilizar estos espacios de trabajo moderno. Bueno, vamos a dar a continuación, no sé, bueno, vamos a abordar las preguntas inmediatamente. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema. El que tenga alguna inquietud, por favor, que levante la mano.
Listo, no hay preguntas, entonces vamos a avanzar. Entonces vamos a enviarles a ustedes una pequeña encuesta. A las 9:10 de la mañana se les envió a sus correos electrónicos una encuesta para diligenciar. Recuerden que para esta encuesta nosotros pretendemos evaluar la calidad de nuestros expositores y mejorar continuamente con estos eventos. Tenemos un premio sorpresa para aquellas personas que son amantes a las redes sociales y en particular a LinkedIn. Entonces, ¿qué debemos hacer? En LinkedIn, ya les voy a compartir aquí la diapositiva. ¿Qué debemos hacer para participar por ese premio sorpresa? En LinkedIn debemos seguir a nuestras empresas de IT Support Services y Discovery Cloud. Debemos generar y compartir publicaciones sobre nuestras 3 próximas sesiones del Bootcamp. No olvidemos utilizar en las publicaciones el hashtag para IT Support Services, lo hacemos por ti, y el hashtag para Discovery Cloud en la nube es posible. En todas las publicaciones debemos mencionar a las empresas de IT Support Services y Discovery Cloud para poder participar en el premio sorpresa. En la última sesión, la 4ª sesión, daremos a conocer a la persona ganadora que haya hecho la mayor cantidad de publicaciones sobre el Bootcamp y nosotros. Vamos a dar a continuación ahora a nuestro expositor. Espera un momento, Robert, que empezaron a hacer unas preguntas. Señor. Son 2 nada más, yo las contesto rápidamente y avanzamos. Ok, perfecto. Dale, Listo, para aprovechar, sí, las hicieron mientras estás explicando el tema de LinkedIn, entonces, para aprovechar, digamos, responderlas de una vez y seguir rápidamente con el tema. ¿Cómo aplica Microsoft IA para la gestión del Shabak IT? Básicamente hay unas herramientas más. Microsoft tiene un CASB que lo que me permite es, digamos, en los dispositivos que están unidos a la organización de alguna forma, así sean dispositivos personales, que yo uno a la organización, porque eso se puede hacer a través de, digamos, de herramientas como Intune. Yo puedo puedo identificar qué herramientas están usando los usuarios y puedo evitar que mi digamos, como información corporativa esté llegando a esas aplicaciones. Sí, yo puedo generar políticas, por ejemplo, desde Intune que digan, si tienen correo electrónico, no pueden hacer nada, no pueden enviar ningún tipo de información, ni siquiera copiar contenido y enviarlo, por ejemplo, por WhatsApp. ¿Sí? Para que esa información se mantenga por canales organizacionales. La segunda pregunta está relacionada con si Microsoft tiene una aplicación para el control de proyectos. Normalmente eso se trabaja con Project Online. Office 365 tiene una herramienta que se llama Planner, que genera, digamos, tareas sencillas, pero si lo que necesitas son diagramas, rutas críticas, etcétera, eso lo maneja Project Online. Hay varios versionamientos de Project, pero ya, digamos, si se acercan digamos, a alguien del partner, como los que tenemos aquí en la reunión, ya, digamos, pueden obtener una información más puntual. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Qué pena que interrumpí un poquito ahí, Robert. No te preocupes. Gracias a ti, Juan, por la intervención y por tu ayuda respondiendo a las inquietudes de nuestros clientes. Listo, entonces ahora sí vamos a dar espacio a nuestro amigo Daniel Yesurún para que nos induzca y nos hable un poco sobre el tema de Microsoft Teams y SharePoint Online mejor juntos. Entonces, para este tema, Daniel, lo vamos a hacer muy breve, ya que Microsoft Teams es muy conocido para la mayoría de nosotros. Daniel, te cedo la palabra. Gracias, Robert, y gracias, Juan, por tu presentación, muy buena. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el tiempo. Como dijeron recién, mi nombre es Daniel Yesurún, trabajo con tecnologías Microsoft ya desde hace unos años. Y también en honor al tiempo, lo que vamos a hacer es pasar algunos slides y después voy a tomar un poco el control y voy a pasar directamente un demo para hablar y mostrar más que nada a nivel de producto y de forma más dinámica para que sea un poco más divertido, ¿no? Como mucho estuvo hablando Juan en su presentación anterior, claramente hoy Microsoft 365 es una evolución en base no solamente a la tecnología, sino también al feedback.
de la gente, y gran parte del feedback fue, por lo menos dentro de mi experiencia, cómo podemos hacer para que la experiencia de usuario sea mejor. Y una de las respuestas de Microsoft fue, bueno, tenemos hoy una herramienta que puede unificar gran parte del trabajo del día a día, y a esa herramienta le llamamos Microsoft Teams. Microsoft Teams, en cierta forma, nació como la evolución de Skype for Business, que ya viene de todo desde el Messenger desde hace ya varios años, siendo generalmente una herramienta de chat y colaboración, que es como mucha gente la conoce. Ahora bien, no solamente Microsoft Teams es una herramienta para chatear y para poder tener llamadas y las típicas reuniones que hoy muchas veces el día a día es lo que más nos compete, sino que también trabaja a nivel de aplicaciones y flujos de trabajo, de inteligencia, de realmente todo lo que hoy a nivel de procesamiento Microsoft puede hacer. Y como muchos de ustedes ya estén probablemente interiorizados también, SharePoint es en gran parte una de las herramientas que hoy Microsoft presenta más que nada para manejar los flujos de trabajo, para manejar la información y para tener un control y seguridad más avanzada que el usual. Entonces, lo que viene a hacer Teams es construir sobre esa base. Si quieres pasar al siguiente slide, por favor. Es importante aquí parar un minuto sobre este slide para entender que Teams, si bien es un software que permite trabajar a nivel de plataforma con varios elementos que va a obtener de la suite de Office 365 y de Microsoft 365, en gran parte la inteligencia artificial que ya viene embebida en este producto va a hacer que todo el trabajo sea, en cierta forma, mucho más sencillo y dinámico. Acá podemos ver 4 ejemplos rápidos. Uno de estos ejemplos es la traducción de mensajes en línea. Esto es muy bueno cuando trabajamos con equipos multitudinarios y también que están en distintas partes del mundo. El modo app, que hoy uno lo utiliza como algo completamente transparente. Hoy el día a día sería, quiero tomar esta reunión desde un teléfono porque voy en la calle, entonces Microsoft Teams automáticamente cambia el tamaño para que se adopte a ese nuevo dispositivo, y lo mismo sucede después con el ancho de banda, si nos conectamos por 4G o nos conectamos por Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, el modo aplicativo permite que a nivel inteligentemente que Teams se adapte a ese dispositivo. Hoy estamos aquí en una típica reunión de Teams y la estamos grabando, y vimos recién también que a nivel de lo que fue la charla de Juan, él podía mostrar su cámara y desenfocar el fondo o cambiar el fondo directamente. Y hoy también a nivel de reuniones, Teams permite hacer transcripciones de estas reuniones. Caso de ejemplo, si alguno de ustedes vio o entró a alguno de los grandes eventos de Microsoft, generalmente hacen traducción y transcripción en vivo, por lo cual es muy interesante ver que esta herramienta lo genera. Ahora, es importante entender que muchos de estos elementos, si bien uno dice, wow, no sabía que esto lo podía hacer Teams, es importante entender que esto debe ser también configurado. Si quieres pasar al siguiente slide rápidamente, por favor. Y al anterior, ahí está. Lo que estamos viendo acá en pantalla es que Microsoft Teams tiene una zona de configuración, ¿sí? Un centro de administración, como lo podemos ver acá. Y muchas de las configuraciones que se pueden hacer en Teams, que también tienen que ver con lo que hoy se maneja en SharePoint, bueno, tiene que ser claramente activado o no. Esto lo que va a permitir es tener un control a nivel de administración de qué es lo que se va a permitir hacer con la herramienta, y más importante aún, que probablemente ya todos lo conocen, cómo funciona o cómo podrían acceder y trabajar los usuarios externos a la organización. Recuerden que, como lo dijo Juan en su presentación anterior, no solamente se trata de hacer teletrabajo, sino también de trabajar de manera flexible. Y esta flexibilización también implica que no solamente tengo que conectarme con la gente que está dentro de mi propia empresa, sino también con usuarios externos, que probablemente quizá ni siquiera trabajen con estas herramientas. Entonces es importante entender que tanto a nivel de seguridad como a nivel de administración, las opciones están disponibles. Obviamente es un administrador global quien va a poder tener control sobre estos elementos. Entonces, sin tener que irnos más adelante a nivel de slides, porque me gustaría ya mostrar esto a nivel de demo, los slides que después van a ver a continuación son más que nada sobre tips and tricks de qué es lo que se recomienda o cuáles son buenas prácticas en Teams. Por lo cual, lo que voy a hacer en este momento, básicamente voy a tomar control y voy a compartir mi pantalla, si no te molesta, Roberto, para pasar directamente a hablar sobre eso, pero ya en lo que sería una
demo en vivo. ¿Sí? Me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Listo. Perfecto, ya deberían estar viendo mi pantalla Daniel, ya y podemos ver tu pantalla. ya está. Sí, señor. Entonces, esto es bueno verlo cuando hablamos de producto y justamente para esta presentación verlo en vivo y en directo. Lo que están viendo acá es entonces estoy dentro de un navegador donde entré a mi cuenta de Office 365, ahora Microsoft 365, y Teams es uno de los elementos que tenemos a disposición. Vean que tengo también la posibilidad de acceder a SharePoint, ¿sí? Y de la misma forma, como soy un administrador de mi empresa, también tengo la opción de acceder a la propia administración y poder hacer cambios como les comenté recién. Para poder entender y entrar un poco más en el juego de qué es lo que queremos ver hoy, vean que cuando uno accede a Teams lo puede hacer vía completamente web, como lo estoy haciendo ahora en un navegador, o puede descargar también, acá en la zona inferior izquierda está la posibilidad de descargar las aplicaciones para poder llevar esto en un dispositivo móvil o poder trabajarlo en la propia aplicación de PC, de escritorio, de Mac. Si lo quieren llevar en un dispositivo iOS o lo quieren llevar en un Android, lo pueden hacer también. Y lo que me va a permitir es acceder básicamente a toda la información de la empresa. Ahora, ¿cómo está estructurado Teams y cómo esto se complementa con SharePoint para que veamos dónde realmente estamos parados? Cuando hablamos de Microsoft Teams, Teams tiene una estructura en la cual se divide en lo que se llama equipos, ¿sí? Estos son equipos que podemos generar, y dentro de cada equipo después tenemos lo que se llaman canales, ¿bien? Entonces, una estructura hoy clásica de Teams es el equipo y tantos canales como queramos, como quiera el líder del equipo generar, ¿bien? Uno como generador del equipo puede ir agregando canales para poder ir, en este caso, trabajando dentro de cada uno de ellos. Hoy se estarán dando cuenta que la idea detrás de esto es que un equipo tenga alguna funcionalidad en particular, ya sea para un proyecto o sea para una temática, y lo que van a hacer los canales es simplemente ayudar a granularizar el cómo se va a trabajar en cada uno de ellos. Ahora, ¿dónde viene la parte interesante de Teams? Lo interesante es que dentro de cada canal, y tomemos por ejemplo este canal general, que es donde estoy parado aquí, uno puede contar con lo que se llama una zona para poder tener posteos, que sería el típico chat donde uno quisiera trabajar dentro de este canal. Tiene una zona de archivos y después tiene diferentes aplicativos que uno puede ir agregando, ¿bien?, a cada uno de estos canales, donde empieza a verse lo que es SharePoint integrado en Teams, que cuando dentro de un canal yo me voy a ver los archivos, vean que los archivos y la experiencia de usuario es exactamente la misma que uno tiene hoy dentro de una biblioteca de SharePoint. Cuando uno entra a un sitio de SharePoint y abre o genera una biblioteca y dentro de esa biblioteca puede empezar a agregar archivos o simplemente generarlos, es exactamente igual como lo vemos acá. Es más, de agregar cualquier archivo o trabajar sobre la zona de files, vean que también tenemos un ítem aquí que dice abrir en SharePoint. ¿Qué es lo que a qué quiero llegar con todo esto? Cada canal de cada equipo, en esencia, es un sitio de SharePoint, ¿sí? Entonces, Teams hoy construye básicamente todo lo que viene a ser el manejo y el procesamiento de sus datos sobre ya las herramientas que contamos en Microsoft 365, le hace SharePoint. Entonces, hoy una funcionalidad muy interesante que se puede tomar es que cuando uno en Teams va y ve que no solamente puede trabajar con equipos, sino que también tiene un calendario, tiene una zona para hacer llamadas y trabajar con la telefonía, y encuentra que también hay una zona de archivos en particular acá, y le hacemos clic. Podemos ver que en Teams no solamente podemos ver los archivos que tenemos a nivel de, en este caso, de cada uno de los canales, acá nos está mostrando una ejemplificación de todo junto, sino que también podemos trabajar con nuestro storage de OneDrive personal. Esto es importante para entender, obviamente, que en Microsoft hay dos formas de guardar, de tener almacenamiento. En Office 365 podemos trabajar con OneDrive, que es personal, y podemos trabajar con SharePoint, que es el espacio compartido, como ya muchos conocemos. Y vean que aquí cuando voy a seleccionar lo que serían los files que veo yo a nivel compartido, pueden visualizar que cada uno de estos archivos realmente está guardado y vemos la ruta. Esta es la ruta de un sitio de SharePoint, ¿sí? Entonces vemos cómo está completamente integrado y hace que sea prácticamente transparente para un usuario común y corriente que no tiene esa experiencia, o para hoy el administrador que
generalmente tiene que pasarse horas y horas y horas generando sitios, ya tranquilamente lo puede trabajar desde Microsoft Teams para hacerlo por defecto. Podrán detectar algo muy interesante, que dentro de cada uno de los equipos, o por lo menos dentro de los canales, vean que, por ejemplo, el canal general tiene estos elementos, estas aplicaciones, y, por ejemplo, el canal de diseño de este Teams tiene estas otras, bien, y podemos ver que difieren un canal contra otro. Esto es porque no solamente, aunque Teams permita trabajar con lo que son los archivos y lo que sería la parte de chat y los posteos, Teams permite agregar bien lo que serían aplicaciones. Y estas aplicaciones pueden ser internas a Microsoft y hay algunas que son externas. Vean que dentro de lo interno puedo traerme ya, si quisiera, ya un page views, o podría traerme listas de SharePoint. Puedo traer también elementos de otros tipos de software, como por ejemplo Power BI, muy interesante para hacer muestras sobre el análisis de algún archivo que esté guardado hoy en SharePoint, por ejemplo. Lo mismo, este video que se está guardando, hoy que se está grabando, eso generalmente queda grabado y almacenado en stream. Bueno, eso se podría traer para mostrarlo también en un equipo. Y de esa manera, cada administrador puede ir armando cada uno de los canales a su gusto para que se tenga la interacción en base a eso. Algo importante también a tener en cuenta es que dentro de lo que es hoy Teams, una gran diferenciación, o no diferenciación, un buen consejo que se puede dar es entender cuál es la diferencia entre chatear dentro de un equipo, bien, dentro de un canal de un equipo, por ejemplo, y tener lo que es el chat uno a uno o con las personas que uno desee. Vean que el objetivo es exactamente el mismo, es comunicarse con la gente. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo hago aquí en chat, bien, voy a poder hablar con una persona en particular, voy a poder generar grupos de personas, voy a poder invitarlos, bien, pero está armado para que puedan ser chats que no necesariamente tengan que tener consistencia con lo que se está hablando en un equipo. Entonces tiende a ser un poco más desestructurada esta zona. En cambio, cuando uno chatea dentro del equipo, bien, podemos ver acá que todos los equipos y por lo tanto todos sus canales tienen una zona de posteos. Bueno, estas conversaciones, que se pueden hacer exactamente igual, están más orientadas para trabajar ya sobre lo que realmente es importante, que es lo que se está trabajando en ese canal en particular. Entonces, simplemente es una buena forma de mencionarlo, que hay varias formas de comunicarse en Teams, pero como todo, es una buena práctica entender dónde se va a estar hablando para que tenga realmente consistencia. Como punto interesante, si yo quiero hablarle, por ejemplo, a todo un equipo, hoy no es necesario tener que estar enviando un mensaje que sea genérico, por ejemplo, hola a todos, porque si bien va a estar en el equipo, solamente lo va a ver quien entre y esté justamente viendo en este equipo en este momento. Entonces, a lo que sí se puede hacer a nivel de comunicaciones inteligentes, y acá es donde entra también toda la parte de inteligencia artificial y machine learning, es que de la misma forma que lo podemos hacer con Twitter, si lo mencionamos en este momento, podemos, vamos a ver si lo agarro aquí, podemos utilizar la tecla arroba para poder mencionar a una persona en particular. Inclusive vean que podemos agregar bots, como estaba comentando en un momento Juan, y también podemos llamar inclusive a un equipo completo, bien, sobre el cual cuando lo llamemos le va a mandar una notificación a toda la gente que esté dentro de este canal en particular. Entonces esto es algo interesante a nivel de comunicaciones, para que, más que nada, imagínense pertenecer a varios canales de varios equipos, puede que uno se le pierda un poco el seguimiento. Entonces, si uno quiere realmente tener que se le notifique de una primera instancia a una persona en particular o a un equipo en particular, podemos hacer uso de este tipo de llamadas al sistema para que le avise a toda la gente que está. Y vean que en el momento que yo selecciono acá este equipo en particular, me dice, bueno, si yo me posiciono encima, me dice inclusive cuántos miembros tiene, cuántos canales tiene. Es decir, que como yo elegí hablarle a todo el equipo, le va a enviar una notificación a cada uno de ellos. Y esa notificación
se va a ver en la zona de actividades. Esto es algo interesante porque no es invasivo, esto no quiere decir que automáticamente le va a salir un pop-up, eso lo puede configurar cada una de las personas que está trabajando en Teams y hacer que sea agradable el trabajo del día a día. Si volvemos un poco a hablar respecto a lo que nos compete hoy, que es la parte de SharePoint, voy a hacer un demo bastante sencillo, que es el hecho de irme a la zona de files. Bien, pueden ver que ya existe aquí un archivo, y sobre este archivo, si yo ingreso al mismo, y esto probablemente después lo vayan a ver en las próximas sesiones de los próximos días, vean que de la misma forma que SharePoint Online nos permite trabajar en vivo y en directo, Teams también lo permite. Esto quiere decir que en el momento que yo accedo al archivo, esto está abriendo una sesión de Excel online y todo lo que yo haga dentro de este Excel automáticamente se está guardando. De la misma manera, si hay una persona en este equipo que también tenga acceso a ese canal en particular y tiene acceso a este archivo, esa persona va a poder acceder también a este archivo y trabajar al mismo tiempo que yo en este archivo en particular. Y en todo momento va a permitir que se guarden versiones de este archivo para quedar justamente posicionado en la zona de files que vemos en el canal en particular. Entonces esto es interesante, ¿por qué? Porque si ya tienen experiencia en SharePoint, ¿qué es uno de los elementos, cuál es una de las situaciones clásicas que tiende a suceder cuando trabajamos con archivos compartidos en SharePoint? Una de las situaciones clásicas que tiende a suceder es qué es lo que sucede cuando entra una persona o cuando alguien que no debía tener acceso porque no se configuró una política o porque lo hizo sin querer o no se dio cuenta, borra el archivo, ¿bien? O lo renombra o cambia algún dato dentro del mismo, ¿bien? Imagínense que lo borramos acá al archivo testeo. Vean que desaparece de la zona de archivos de este canal en particular. ¿Dónde está? No tengo forma de ir a buscarlo. Donde sí puedo ir a buscarlo, recuerden que esto es básicamente una biblioteca de un sitio de SharePoint. Lo que puedo hacer es abrir SharePoint, ¿bien? Esto lo que va a hacer es hacerme entrar en la biblioteca de este equipo. Bien, pueden ver que estoy en un sitio de SharePoint común y corriente. Estoy entrando en la biblioteca, por lo tanto no estoy viendo ningún archivo porque se borró, pero lo que sí puedo hacer es irme a la papelera de reciclaje y en la papelera se va a encontrar este archivo en particular. Entonces lo puedo restaurar o lo puedo terminar de eliminar, o depende si hay alguna política en SharePoint donde se vaya a eliminar, va a terminar. Dato de color, recuerden que el administrador de SharePoint tiene una doble papelera de reciclaje, un doble nivel, por el cual si esto se llegase a borrar de la papelera, hay un determinado tiempo donde el administrador puede ir a recuperarlo. Pero yo lo voy a restaurar como común y corriente, ¿sí? Entonces, si vuelvo ahora a Teams y actualizo, pueden ver que volvió. Entonces eso es algo interesante a tenerlo en cuenta porque cumple básicamente las mismas reglas de lo que podemos hacer en SharePoint. Es decir, que si ya tienen experiencia trabajando de esa manera, esto es completamente transparente. Otro dato de color que sí quería presentarles es que cuando le hacemos clic derecho a un archivo en Teams, vean que tenemos una determinada cantidad de opciones, pero no aparece aquí en este lugar una de las opciones más interesantes, que es la de ver el historial de versiones. Si nos vamos a lo que sería SharePoint, para ver esta biblioteca silla en SharePoint, y nos vamos acá a los documentos, a revisar dónde está mi archivo, y aquí le damos sí clic derecho, vamos a poder ver que aquí sí tenemos la opción, sí tenemos la opción de historial de versiones. Entonces, esto es muy interesante verlo porque, como les decía, uno de los casos clásicos es gente que borra archivos o que los borran sin querer. Pero cuando uno quiere realmente volver a una versión anterior, hoy por hoy lo hacen desde el propio SharePoint, ¿sí? Entonces, desde el propio SharePoint van a poder entrar, van a poder ver las versiones y todo lo que generen o recuperen, bien, desde aquí se va a ver, obviamente, también asociado en el propio sitio del canal en el cual estén trabajando. Así que es importante tener en cuenta. Y como ítem y caso de ejemplo también final para mostrarles es que de la misma forma que con los sitios de SharePoint podemos hacer una sincronización hacia nuestra computadora, lo mismo sucede en Teams en lo que es la opción de Sync, donde cuando hacemos una sincronización, esto lo que está haciendo es abrir, en este caso,
OneDrive que tengamos en nuestro dispositivo y va a ser una sincronización de, en este caso, la biblioteca que corresponde al canal en el cual estamos trabajando. Y a esto lo va a generar y lo va a mostrar como una carpeta separada en nuestro sistema de archivos de nuestra computadora. Por lo cual, sobre cualquiera de estos canales que estemos trabajando y querramos tener los archivos de ese canal en nuestra computadora para poder tener acceso sin conexión, es tan simple como irnos al canal, irnos a la zona de files o archivos y sincronizar. Tan simple como eso, ¿sí? Por lo cual es es una muy buena práctica poder trabajar de esta manera también con archivos y que todo lo que es la sincronización lo maneje directamente SharePoint por detrás, que es básicamente por donde está armado. Finalmente, y para hacer una mención a temas importantes que hoy más que importantes son buenas prácticas, si nos vamos, por ejemplo, hoy a un equipo en particular y por simple hecho de tener ya un trabajo con varios equipos, con varios canales, queremos darle prioridad a alguno de ellos, lo que podemos hacer es, por ejemplo, yo quiero que sobre este canal tener un acceso más rápido. Bien, lo que puedo hacer es seleccionar acá en lo que es el menú contextual y le puedo hacer lo que se llama un anclaje o un pin. Esto lo que me va a permitir es tenerlo anclado en la zona superior de mi Teams, cuestión de que sea un acceso más rápido y no tenga que ir buscando, sobre todo en aquellos Teams que tienen muchísimos canales y por ahí hay canales repetidos con el mismo nombre. Pueden ver que no puede suceder que varios Teams tengan canales que tengan el mismo nombre. Entonces, si quieren tener si quieren tener los datos más a mano, quieren tener una experiencia de usuario particular, bueno, lo pueden diseñar de esta manera y esto cada usuario, cada persona lo puede hacer a su gusto. De la misma manera, si ya no lo quiero más, simplemente lo saco. Y unas preguntas que generalmente me hacen es, bueno, esto lo puedes hacer con un canal. ¿Lo podrías hacer con un chat? Bueno, la respuesta es sí. Hoy de la misma manera que lo tenemos lo hacemos con los canales, si hablamos con alguien en particular, lo podemos también anclar y de esa manera tener más rápido acceso a ese chat, por lo cual es un punto interesante a tomar en cuenta y tener un acceso o una experiencia de usuario armada a medida. Finalmente, y esto es solamente como para ponerle como para encerrar Teams y no dejarlo abierto y tan suelto, es muy importante entender que la seguridad de la plataforma de Microsoft 365, que uno puede agregarle diferentes tipos en este caso uno puede agregar un ATP, que es un Advanced Threat Protection, puede trabajar con diferentes sistemas dentro del propio Microsoft para poder tener seguridad avanzada. Bueno, todo lo que se aplique a nivel de plataforma también incluye a Teams. Esto es algo muy importante entenderlo porque si bien hoy Microsoft cuenta con muchas herramientas de seguridad ya embebidas, cuando se quiere ir más adelante y trabajar con otro tipo de políticas o se quiere trabajar con otro tipo de justamente software para poder entregar otro tipo de seguridad, Teams también está incluido dentro de cada uno de esos elementos que impactan a la hora de poner esas reglas. Así que es importante entender que todo lo que podamos hacer a nivel de seguridad sobre los archivos, sobre los datos que estén corriendo sobre Teams, van a seguir las mismas reglas que el resto de la plataforma. Eso es bastante interesante. Me gustaría simplemente concluir con el hecho de lo que les mostré recién. Una de las posibilidades de trabajar con Teams es que a cada canal se le pueden agregar aplicaciones. Bien. Y estas aplicaciones no necesariamente, como dije recién, tienen que ser propias internas de Microsoft, pueden ser también externas, van a tener sus propias reglas, obviamente, y por ahí también sus propias limitaciones, pero es muy interesante para poder abrir el juego no solamente a que sea una plataforma de texting y de chateo y de comunicación, sino también una plataforma súper completa para tener el ciclo de vida completo de un negocio dentro de una sola interfaz, lo cual lleva a justamente el hecho de que tengo una sola aplicación, por lo menos entonces de esa manera tengo un entrenamiento más específico para esas personas y por lo tanto también tengo la seguridad unificada dentro del mismo ambiente. Así que quería concluir con eso para justamente aportarle
esos elementos. Ok, perfecto. Bien, si tienen alguna pregunta o algo que haya comentado que no haya quedado claro, soy todo oídos para escuchar. Listo, hay una pregunta, señor Yesurón. Sí. Dice, ¿hay alguna forma para que una persona fuera de la organización o un invitado pueda visualizar la grabación de una reunión de Teams? Bien, es una buena pregunta. Por ahora las grabaciones de Teams se guardan en lo que se llama Microsoft Stream. Y al día de hoy, y eso por lo menos quizás Juan después pueda mencionar o corregirme, todavía Stream no está completamente abierto hacia usuarios externos, por lo cual hoy una respuesta sería la posibilidad de tomar esa grabación de Teams y guardarla, por ejemplo, dentro del propio SharePoint, ¿bien? Y desde SharePoint ahí sí se pueden poner políticas para compartir con usuarios externos, ¿sí? Así que eso es por lo menos una respuesta en base a la documentación oficial que está hoy disponible de Microsoft. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Manejo de seguridad, permisos, archivos, carpetas en Microsoft Teams. ¿Cuáles son las mejores y buenas prácticas para gestionar la seguridad en Microsoft Teams? A nivel estadístico de uso, ¿qué podemos tener? Bien, perfecto. Primero y principal, y esto también da para una charla entera, recuerden que hay un centro de administración completo de Teams donde uno puede determinar tanto a nivel de seguridad como de políticas de uso, cómo quiere que cada uno de los usuarios o grupos de usuarios puedan trabajar. Entonces, hay directivas para poder permisos a las aplicaciones que se van a poder agregar, hay directivas que se van a poder trabajar respecto a cómo se van a generar las reuniones. Mucho de esto se va a poder complementar con las directivas que se puedan poner en el propio SharePoint. Recuerden que va de la mano uno con el otro. Y algo interesante que también se puede hacer desde el portal de administración es ver todo lo que es la analítica del propio Teams para poder hacer informes o descargarlos sobre diferentes elementos que estén ocurriendo en el mismo contexto sobre el cual se está trabajando. Por lo cual, recomiendo ahí que también puedan pegarle una mirada a lo que es el panel de administración de Teams para poder revisar estas opciones, ¿sí? Acá están todos los accesos de invitados, configuraciones, visualización. Y por otro lado, lo que es ya la seguridad avanzada, sí, propiamente de Microsoft, muchos de los elementos no se trabajan desde el panel de Teams, sí se trabajan desde el panel del propio security del propio Microsoft 365. Hay un panel específico de seguridad para Microsoft 365. Y lo que se haga ahí también afecta a Teams por defecto. Listo, gracias Daniel. Otra pregunta, ¿la traducción instantánea ya está disponible? Ejemplo, en el caso de tener una llamada con alguien de otra lengua, ¿es posible visualizar algún subtítulo traducido o algo parecido? Bien, hay unas opciones de traducción que ya vienen por defecto, pero generalmente está más que nada de cualquier idioma hacia el inglés. Sirve mucho para cuando uno hace, más que las reuniones día a día, cuando lo trabaja en lo que se llaman live meetings, que he dejado una tabla en la presentación, no hemos tenido tiempo de verlo ahora, pero hay que tener en cuenta dos factores. Primero, el factor de si ya está habilitada esa opción en el tenant en particular sobre el cual uno está trabajando. Recuerden que Microsoft va abriendo sus características de a poco a nivel mundial. Por lo tanto, quizás si hoy no lo ven es porque probablemente el tenant todavía no esté afectado. O sea que eso es cuestión de tiempo. Y segundo, hay que revisar en qué aplicaciones donde se quiere utilizar esa característica para poder ver si está o no activa. Muchas de las características de Teams vienen por defecto desactivadas, entonces eso hay que revisarlo. Pero bueno, solamente para concluir, hoy por las pruebas que he logrado hacer, está disponible lo que es la traducción y la subtitulación en lo que son los live meetings de Microsoft Teams. Bueno, yo te puedo hacer un aporte. Yo te puedo hacer un favor. aporte. Digamos, va a venir se está liberando una característica que está en rollout para las reuniones normales, que es habilitar captions. Básicamente son subtítulos en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa? De idioma secundario está cualquiera. El problema es que los únicos 3 idiomas primarios que funcionan actualmente, o sea, el idioma del que va a captar el audio, son inglés, mandarín y alemán, ¿sí? Son esos 3 actualmente. Entonces, actualmente no puede tomar una persona que esté hablando en español y traducirla a inglés.
pero se puede traducir una persona que esté hablando en inglés, traducirla a español. Eso, digamos, sí es posible. Digamos, esta característica ya la he visto en algunos tenants, entonces ya está en un proceso de liberación, pero habría que, digamos, como esperar a que todos la tengan, pero sí, es una característica que está en proceso de liberación. Perfecto. Gracias por la aclaración, Juan. Listo, sí, Juan, muchas gracias. Otra pregunta, una vez finalizada una reunión, ¿se puede descargar el listado de asistente de la misma? Pues hay una opción, lo había visto en un webinar justamente de Microsoft hace unos días, donde se puede ver un listado en tiempo real y descargarlo previo a que termine la reunión. Ahí quizás, Juan, puedes hacer un doble clic sobre eso. Sé que se puede, pero creo que es ¿Asistencia? relativamente nuevo. Sí, la asistencia, exactamente. Sí, en los live events eso funciona de forma automática, genera la asistencia. Ahorita se está desplegando, digamos, una característica, se está priorizando a los tenants de educación para que al final, para que en cualquier momento de las reuniones descargue un archivo Excel que les va a dar la asistencia de las personas que están ahí. Como les digo, se están priorizando todos los tenants que tienen características de educación porque fue una de las, digamos, de los requerimientos de las instituciones educativas que tenían Teams para mejorar, digamos, como el uso de la herramienta. Asimismo, digamos, otra capacidad que se está intentando buscar implementar también en estos temas educativos es la generación de como subsalas dentro de una reunión, ¿sí? Como tener esta reunión y hacer salas pequeñas para que algunos participantes entren en ellas. Pero digamos, esas sí están más desarrollo. La otra ya se está liberando también. Pero se están priorizando, digamos, tenants que tengan que ver con esquemas educativos. Ok, perfecto, listo, gracias, Juan. Otra pregunta, ¿podemos privatizar las grabaciones para que no queden públicas en Microsoft Stream? Pues algo interesante ahí a tener en cuenta es que Stream también tiene un sistema de permisos muy parecido a SharePoint, es decir, que quien sea el generador de la reunión, cuando termina la grabación, eso queda en Stream, pero queda con el permiso de ya sea visualización o edición para esa persona en particular, para quien tenía el permiso, para quien creó la grabación. De ahí en más, uno puede, de la misma forma que lo hace en SharePoint, agregar o quitar permisos tanto para ver como para editar, y de esa manera tener ya ahí sí la privatización que uno desee. Así que sí, es cuestión de permisos y lo pueden testear eso en el propio Stream. Ok, gracias, Daniel. Otra pregunta, haciendo un comparativo con otras herramientas, ¿Teams maneja subgrupos en las reuniones? Creo que eso es un poco lo que contestaba Juan en particular respecto a la opción de tener subsalas que se va a ir liberando de a poco para poder llegar a esa funcionalidad justamente. O ya algo que se puede resolver es tenerlo como diferentes canales dentro del mismo equipo y ir partiendo desde ahí. Ok, listo. Y la última pregunta, ¿en qué parte de la opción está la opción de descargar las grabaciones? Bien, eso cuando uno se va después aquí, como pueden ver, Stream, esto, y valga el dato de color, ¿no? Todo lo que se está guardando en Stream, todas estas grabaciones, están ocupando espacio de SharePoint. O sea que Stream, aunque es más que nada un producto para mostrar contenido, ¿sí? Pero el contenido en sí, el almacenamiento de ese contenido, está ocupando espacio de SharePoint, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando uno ingresa a ver el video en particular, pueden ver que por defecto aparece aquí lo que es el permiso de ese video. Yo lo puedo ver por ser quien lo haya generado. Y lo que tendría que hacer es, en el menú contextual, puedo ir a hacer lo que sería puedo ir a descargarlo, puedo cortarlo, puedo cambiarlo. Y aquí es lo importante que es, puedo linkearlo a grupos o equipos y puedo cambiar también lo que sería los permisos en esta zona, ¿sí? Acá es donde en cada video voy a poder básicamente definir quién es el dueño o quién simplemente va a poder ver ese video en particular. Acá también es un poco lo que decía Juan y lo que va a empezar a aparecer, las opciones de poder autogenerar los captions o subir uno sus propios captions y también lo que es la subtitulación. Así que va de la mano que Stream
con todo lo que es la inteligencia artificial de Microsoft 365, bueno, aplica a Teams por ser más que nada el hub donde va a estar centralizada toda esa información. Listo. Bueno, Daniel, agradecemos mucho tu participación, muy excelente tu explicación del tema. Juan también, muchas gracias por su intervención, su explicación. Le recordamos, por favor, a todos los asistentes participar en la encuesta de satisfacción. Y ya para ultimar, voy a compartirles acá. Para ultimar, vamos, bueno, ustedes saben que para estas 4 sesiones vamos a tener premios como morrales, power bands, tarjetas de regalos y otros premios.